En este vídeo aprenderás qué es una amenaza y cómo evaluarla, lo rápido que debes dar respuestas a estas cartas según la situación de la partida, por qué un Dark Ritual no debe ser siempre contrarrestado aunque tengas por ejemplo un Mental Misstep, un caso en el que debes dejar resolver un Ad Nauseam aunque tengas interacción, cuál es el mayor error que cometen los jugadores novatos y cómo resolver una situación frustrante cuando alguien no ve la amenaza que representa una carta u otro oponente. ¿Qué tal estamos, amigos? Bienvenidos un día más aquí a la casa del comandante. Y lo primero que quiero decir es que este vídeo está muy inspirado en otro vídeo de un creador alemán que se llama Heisenhatz y que obviamente lo he ampliado y he añadido unos cuantos detalles que yo creo que le faltaban a ese vídeo, ¿no? Unos cuantos puntos importantes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a explicar algunos principios fundamentales de lo que es la evaluación de amenazas en Commander para que puedas mejorar tu juego. Así que sin más preámbulos, vamos ya al grano. En el entorno de CDH, con recursos limitados, información incompleta y múltiples oponentes buscando ganar, debes tomar decisiones bien informadas. Tu interacción no es infinita, así que debes aprender a focalizarte en esas cartas o jugadores que representan un mayor peligro y que te pueden robar la partida. Sin embargo, lo que se percibe como una amenaza puede variar enormemente dependiendo del jugador y la situación de partida, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es ver qué es una amenaza realmente y cómo evaluar correctamente su nivel de peligro y por supuesto cómo usar esta evaluación para tomar mejores decisiones durante el juego. En Magic, cualquier acción que realices idealmente debería aumentar tus posibilidades de ganar o al menos reducir las de tus oponentes. En esencia, cualquier acción que hagan tus oponentes es una amenaza o contribuye a que ellos se conviertan en una amenaza. Incluso algo tan simple como bajar una tierra básica aumenta mínimamente, aunque sea, tus probabilidades de victoria. Sin embargo, para simplificar, solo consideraremos como amenazas aquellas acciones y estados de juego que impactan significativamente a la hora de determinar cuál es el jugador que tiene más posibilidades de ganar. Vamos a analizar las amenazas y vamos a dividirlas en dos grandes grupos, que son, por un lado, las acciones de juego, o sea, las jugadas o las cartas, y por otro, el estado del juego. Podemos diferenciar entre qué carta es una amenaza y qué jugador es una amenaza. En este sentido, las amenazas pueden ser, por un lado, hechizos individuales como aceleradores de maná, por ejemplo, Sol Ring, Birds of Paradise o Carpet of Flowers. Motores de valor, como puede ser una Mystic Remora, un Esper Sentinel o un Rhystic Study. Piezas de control y de disrupción, como un Null Rod, un Cursed Totem o incluso un Toxic Deluge. Cartas de preparación como un Wishcloud Talisman, un Ranger Captain Ophios o un Demonic Tutor. Y finishers y piezas de combo como por ejemplo una Necropotencia, un Ad Nauseam o un Underworld Bridge. Sin embargo, como decíamos antes, las amenazas también pueden ser estados de juego y dependen de factores como el deck que juegan nuestros oponentes, la cantidad de mana disponible que tengan estos jugadores, la cantidad de cartas en mano, y esta es muy importante y a la que muchas veces no se le presta la suficiente atención, la cantidad de veces que han buscado cartas, es decir, la cantidad de veces que han tutoreado nuestros oponentes, las acciones que han tomado anteriormente, es decir, si han dejado resolver alguna cosa o si la han contrarrestado sin que a priori pareciera una amenaza, y por último su presencia en la mesa, es decir, la cantidad de cosas que tienen en la mesa y ver lo duras que son esas cartas. Todos estos factores combinados te ayudarán a estimar quién es la mayor amenaza de la mesa. Aquí es donde se cruzan, por un lado, las amenazas basadas en jugadas y las basadas en el estado del juego. Las acciones constituyen el estado del juego, pero necesitas entender el estado del juego para evaluar tus futuras jugadas.
Esta capacidad es lo que distingue a los jugadores novatos, intermedios y avanzados. Un jugador experimentado trazará un plan de juego y jugará sus cartas en base al análisis que ha hecho del estado de la mesa. Por otro lado, un jugador más novato seguirá su plan del mazo a rajatabla y no se contendrá a la hora de jugar ni reservará recursos para interacción. La diferencia entre ambos es que el experimentado tiene en cuenta las amenazas que presentan o representan los rivales, mientras que el jugador más novato no lo hace. Obviamente no todas las amenazas tienen el mismo nivel de peligro. Por ejemplo, un Tinderwall y un Jeska's Will pueden ser ambos hechizos de rampeo. Ambos tienen impactos muy distintos en la partida. Además, incluso cartas con niveles de amenazas similares pueden percibirse de manera muy diferente porque ambas tienen un nivel de ruido muy distinto. Por ejemplo, un The One Ring y un Thrasios ambos generan mucho valor y aumentan mucho tus posibilidades de ganar la partida, pero generalmente el de One Ring se percibe como una amenaza mucho más ruidosa y suele ser respondida rápidamente, mientras que el Thrasios es una amenaza más silenciosa y a menudo se ignora por demasiado tiempo. Así que a pesar de que ambas cartas son motores de value, tienen distintos niveles de ruido y son percibidos como amenazas de distinto nivel. The One Ring da más ventaja de cartas en mano, pero Thrasios también, aparte de dar value, es una pieza de combo. ¿Sabrías decir cuál es más peligrosa de las dos en mesa? Pues obviamente esto va a depender de la situación de partida. Lo que en verdad quiero explicar aquí es el concepto de ruido de una carta. Podríamos definirlo como la capacidad de llamar la atención que tiene una carta, pero lo más importante que quiero que entendáis sobre el ruido es que es engañoso. Es decir, ruido no es igual a amenaza, o al menos no siempre. En el caso que poníamos antes, pues obviamente el de One Ring es mucho más ruidoso, pero ambas cartas representan una amenaza grande en mesa. Vamos a hablar ahora de los factores que afectan a la percepción de una amenaza. Para evaluar correctamente qué es o no una amenaza y su nivel de ruido, es fundamental entender estos factores de los que vamos a hablar. Esto no solo te ayudará a tomar mejores decisiones sobre cómo interactuar, sino que también te permitirá optimizar tu estrategia, secuenciar mejor tus acciones, identificar patrones de juego y, en última instancia, construir barajas más sólidas y efectivas. Hay 4 factores clave para determinar qué es una amenaza: el momento, el impacto, el oponente y tu propio mazo. Vamos a proceder a explicarlos. Atención, es el momento de hablar de nuestro Patreon. Si quieres montarte un mazo nuevo y no sabes por dónde empezar, o si tu mazo no funciona por mucho dinero que le metas y necesitas ayuda, puedes seguir gastando dinero o también puedes unirte a nuestro Patreon. Aparte de darle una vuelta a tu baraja, te voy a dar los consejos que necesitas para jugarlo inteligentemente. Oye, y sé de lo que hablo, que llevo 30 años en esto de las cartas. Y ya si quieres llevarlo al siguiente nivel, puedes hacerte Zen y tendremos mentorías que van a disparar tu nivel de juego. Si solo juegas por divertirte, pues no hace falta que te unas, claro está, pero no aparecerás en los agradecimientos del principio de los vídeos. Si te interesa, tienes el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Y también, como siempre, agradecerle a Card Market, que ya sabéis que si estáis en Europa es el mejor sitio para comprar cartas. Venga, y no me enrollo más, que soy un pesado. Continuamos. Y empezamos con el primero, que es el momento de la partida y recursos disponibles. No todas las cartas tienen el mismo impacto a lo largo de la partida. Por ejemplo, un Esper Sentinel en turno 5 no hace saltar las alarmas tanto como en turno 1. El ruido que hace este Esper Sentinel es mucho mayor en turno 1 que en turno 5. Por ese mismo motivo podemos clasificar las amenazas según el momento o timing en el que se jueguen. En primer lugar tenemos las amenazas tempranas. Rampeo como una Carpet of Flowers o un Sol Ring y cartas como Esper Sentinel,
en los primeros turnos son amenazas muy ruidosas porque el valor que generan a lo largo del juego es enorme. Son cartas que del hecho de empezar con ellas en mesa va a dar una ventaja durante toda la partida y lo que va a dar es un concepto que yo llamo la ventaja acumulada. Esta ventaja acumulada hace que estas cartas den muchísimo miedo en los primeros turnos. En esos momentos contrarrestar con un misstep una Carpet of Flowers o echarle un Stifle a una Fetchland, por ejemplo, si estás jugando contra una baraja de Rock Raxilas, es una jugada más que razonable. Por otro lado, esas mismas cartas en turnos más tardíos no serán consideradas amenazas ruidosas y no atraerán tanto la atención, ya que su impacto a lo largo del juego será menor porque no tienen tanto potencial de acumular valor a lo largo de la partida. Amenazas en el midgame. Motores de value como el Smothering Tide, comandantes poderosos como por ejemplo Crown o piezas como el Basal Monolith o Thrasios pueden convertirse en recursos que nos acerquen a la victoria. Estas cartas pueden generar un setup que ponga a un jugador en posición de ganar en el siguiente turno. Aquí lo que se percibe como amenaza depende de las acciones previas y de los recursos disponibles en forma de maná y cartas en mano. Si un oponente ha robado muchas cartas y tutoreado, sus rituales serán muy peligrosos. Por otro lado, si un jugador tiene mucho maná pero pocas cartas en mano, cualquier efecto de robo debería ser considerado una gran amenaza. Entender este efecto de cuello de botella de los recursos puede ser un factor crucial para que puedas determinar de una forma fiable qué o quién es una amenaza. Como suelo decir yo, si tiene el maná, que no tenga las cartas y viceversa. Y por último tenemos las amenazas en el late game. Y aquí vamos a hablar de hechizos que buscan cerrar la partida, como por ejemplo una Ad Nauseam, una brecha y efectos que nos protegen de un combo como puede ser un silencio, un Ranger Captain of Fios o un Gran Abolisher. En el late game estas cartas son muy ruidosas porque suelen anunciar una inminente victoria. Sin embargo, un Abolisher en turno 2 en una jugada posterior no genera tanto ruido. ¿Por qué? Porque más adelante tendremos más ventanas de oportunidad de lidiar con esa carta. Eso sí, si no se destruye esa amenaza, los oponentes corren el riesgo de que el valor que proporciona un Abolisher se transforme en una victoria y cuantos más turnos pasen, mayor será ese peligro. Otro ejemplo muy claro del timing es por ejemplo castear un silencio en tu mantenimiento. Esto será considerado como una amenaza muy ruidosa, ya que implica que te vas a tirar a ganar en ese mismo turno. Por otro lado, un silencio jugado en el turno de otro jugador, por ejemplo en respuesta a una brecha, pues puede no ser considerado algo tan amenazante, aunque es cierto que puede permitirle ganar a ese jugador que se ha jugado el silencio gracias, por ejemplo, a un Born Upon a Win sin que ya nadie pueda interactuar. El timing de una carta puede generar más o menos ruido, no solamente dependiendo del momento de una partida, sino del turno en el que se juega. Una carta puede ser o no una amenaza dependiendo de lo que estén haciendo tus oponentes. A veces, si el oponente A amenaza con una victoria, hay que dejar resolver una Ad Nauseam del jugador B, aunque sepas que va a generar muchísimo valor. Ese jugador B puede ser el único que tenga la capacidad de lidiar con la amenaza del primer jugador. Por otro lado, esto también puede ser beneficioso para ti, porque al fin y al cabo son dos jugadores que están gastando sus recursos en pararse el uno al otro, mientras que tú puedes estar guardando los tuyos. Deja que ambos jugadores se despellejen y mejor guárdate ese silencio para tu turno. El segundo factor es la inmediatez del impacto de esas cartas. Algunas amenazas pueden no ser percibidas como ruidosas, como por ejemplo un Smothering Tide, un Crown o una Tymna. Estas cartas generan valor poco a poco a lo largo de la partida y no representan una amenaza inmediata, pero si están en mesa muchos turnos pueden ser determinantes por lo que decíamos antes, que es el valor acumulado que generan. Por otro lado, cartas como Ad Nauseam son mucho más ruidosas porque suelen representar una amenaza que implica ganar la partida en ese mismo instante. Las amenazas más ruidosas suelen atraer mucho la atención, pero ojo, puede ser una trampa, ya que no siempre significan una victoria. En muchos casos depende de los recursos que el jugador tenga disponibles. Estas amenazas a veces pueden ser simplemente un señuelo para forzar la interacción de los oponentes. Por otro lado, muchas veces los jugadores ignoran amenazas silenciosas hasta que el valor que han generado
es demasiado grande. Las cartas que generan un valor acumulativo sin llamar tanto la atención deben ser tenidas en cuenta seriamente desde momentos tempranos de la partida. La mejor forma de cortar esas amenazas silenciosas es ser consciente del potencial que tienen de inclinar la balanza de la partida y responder a ellas lo antes posible. El tercer factor es la estrategia del mazo y el nivel del oponente. Jugar contra un mazo turbo es muy diferente que jugar contra un mazo midrange o de control. Lo mismo ocurre con mazos con mucha presencia de mesa en comparación a un mazo basado en castear hechizos, por ejemplo, como puede ser una Blue Farm. No todas las amenazas son iguales según quien las juegue. Un Dark Ritual en turno 1 jugado por un Roxylas, pues significa generalmente una necropotencia y una posible victoria en turno 2, lo que lo hace una amenaza muy ruidosa. Ese mismo Dark Ritual jugado en una baraja de Tibit no es una amenaza tan grande, ya que no puede transformar ese valor que va a generar en una victoria de turno 2. Además, las amenazas visibles en mesa pueden atraer más la atención de jugadores menos experimentados, mientras que las amenazas ocultas en la mano o en el cementerio suelen ser subestimadas. Mazos como Timnatrasios, Magda o Derevi llaman mucho más la atención de jugadores menos experimentados. Por otro lado, mazos como Bluffard, Roxylas o Inala suelen tener mucha menos presencia en mesa y en muchos casos son subestimados como amenazas, especialmente Bluffard, que tiene una gran concentración de cartas poderosas tanto ocultas en la mano como en la mesa que pueden generar un valor de forma silenciosa. Esta combinación de cartas en mesa con presencia silenciosa, como por ejemplo puede ser un Crown, y cartas muy poderosas ocultas en la mano, lo convierte en un gran peligro que siempre amenaza con ganar de una forma explosiva, y por ello Blue Farm es casi el mejor mazo que hay hoy en día en nuestro formato. Un jugador que ha robado 5 cartas y ha tutoreado una o dos veces es en muchos casos una amenaza mayor que alguien que tenga una presencia de mesa muy grande pero por ejemplo pocas cartas en la mano. Esto es especialmente importante en un meta donde las victorias explosivas a golpe de Born Upon a Win y de Valley Flood Collen están a la orden del día. Otro punto importante es que la reputación de un jugador afecta a su percepción como amenaza. Un jugador que sea reconocido como un jugador bueno recibirá más atención, mientras que un jugador inexperto puede sorprender con una victoria inesperada. Aunque por norma general estos jugadores con más renombre suelen ser muy buenos desviando la atención y haciendo políticas para no ser percibidos como una amenaza. Y el cuarto factor es el deck que tú mismo estás jugando, y esto es especialmente relevante para piezas de control y disrupción. Por ejemplo, una Blood Moon puede no afectarte en absoluto si juegas, por ejemplo, una baraja de Urza, pero puede detener completamente el juego de otro jugador si, por ejemplo, juega Sisei o Nagila. Saber cómo impactan estas cartas a cada jugador te ayudará a decidir si debes responder o dejar que alguien más lo haga. Este tipo de cartas serán detectadas con diferentes niveles de amenaza según qué mazo juegue cada jugador. También quiero hablar de cómo manejar esas diferencias en la percepción de las amenazas, es decir, de cómo hacer que un jugador perciba más o menos una carta. Y es que es común que los jugadores no estén de acuerdo sobre qué es la mayor amenaza, y esto puede llevarnos a situaciones frustrantes durante la partida. Para manejar esto podemos hacer varias cosas. Lo primero es intentar entender la perspectiva de tus oponentes, meterse en su cabeza y pensar cómo perciben ellos esa carta nos puede ayudar a comprender su punto de vista y así poder argumentar, ¿no? Porque el segundo punto es explicar tu punto de vista sin revelar demasiado. No quieres que sepan exactamente lo que tú tienes en la mano, pero sí que te interesa poder modificar un poquito la percepción y escuchar tu razonamiento de por qué una carta es más peligrosa o puede ser más peligrosa de lo que ese jugador la está viendo. Y por último, podemos también redirigir la atención. Y para esto lo mejor que podemos hacer es señalar las amenazas ajenas. Aparte, esto nos puede ayudar a minimizar la percepción de los demás que tienen de nosotros como una amenaza. Si nosotros señalamos las cartas más peligrosas de los oponentes
oponentes, muchas veces convenceremos a los jugadores para que centren su interacción en las cartas de los demás antes que en las nuestras. En resumen, estas son algunas preguntas que te puedes hacer durante la partida para establecer cuáles son las mayores amenazas, el estado de la partida y cómo están tus oponentes en general. Estas preguntas te ayudarán a optimizar tu plan de juego y modificar tu estrategia. Plantearte contra quién estás jugando y cuál es su estrategia, en qué punto del juego o de la partida estamos. ¿Cómo está la mesa y la mano de mis oponentes? ¿Hay alguna amenaza silenciosa en la mesa? ¿Cuáles han sido las acciones anteriores de mis oponentes? ¿Han tutoreado? ¿Han dejado pasar alguna carta que yo sí que percibo como una amenaza? ¿Estoy reaccionando en exceso a alguna amenaza ruidosa? ¿O acaso estoy ignorando alguna amenaza silenciosa? ¿Prevenir esta amenaza evitará una derrota inminente? ¿O acaso me dará una ventaja en el futuro? ¿Quién se ve más afectado por una amenaza? ¿Vale la pena gastar mis recursos en responder una carta? ¿Cómo puedo manipular la percepción de una amenaza en la mesa? Todas estas preguntas y muchas más te van a ayudar a establecer qué es una amenaza, y esto puede ser difícil de tener presente durante una partida, y mejorarlo y perfeccionarlo requieren de una gran disciplina. Pero si consigues ponerlo en práctica, gradualmente serás capaz de mejorar tu percepción y tu conocimiento del estado de la mesa, y esto te permitirá evaluar mejor cada situación y cada amenaza. Incorporar estos principios a tu juego te ayudará a tomar mejores decisiones sobre cómo jugar e incrementar tus oportunidades de victoria en CDH. Esta habilidad de saber leer la mesa junto a un buen uso de las políticas es en muchos casos lo que diferencia a los grandes jugadores de los mediocres. Y por cierto, si quieres aprender más sobre las políticas, te recomiendo este vídeo que te dejo por aquí. Y oye, este botoncito de aquí es para suscribirse, así que si no lo has dado, no sé qué estás haciendo. Así que nada, dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos.